noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Afirma Machado Ventura que el próximo 3 de febrero el pueblo dará un respaldo rotundo a la revolución. Asumirá Cuba el 28 de enero presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Asegura Nicolás Maduro que el presidente Chávez está sereno y consciente de todas las fases de su proceso postoperatorio. Y en esta emisión conozca una faceta poco conocida del quehacer de nuestro héroe nacional, José Martí. Los candidatos propuestos por la provincia de Guantánamo al Parlamento cubano y a la Asamblea Provincial del Poder Popular recorrieron varios centros de interés económico y social de este territorio oriental. Entre los integrantes del grupo se encontraba el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura. El contacto de los nominados con el pueblo constituye una de las esencias del ejercicio de la democracia socialista cubana. Estos intercambios se celebran desde hace 20 años, cuando por primera vez se eligieron a los diputados y delegados provinciales por el voto directo y secreto de los ciudadanos con derecho al sufragio. Esta vez, los postulados por el distrito número 1 del municipio de Guantánamo sostuvieron diálogos en centros laborales y estudiantiles en los que no hubo compromisos ni promesas, más allá del cumplimiento del deber de que con ellos, de ser electos, estará la voz de sus representados en un momento trascendental para el país. La actualización del modelo económico cubano no son concesiones al enemigo, sino para que, al contrario, haya más revolución y más socialismo, se puntualizó reiteradamente. Por tal razón, los nominados coincidieron en señalar su confianza en que el pueblo brindará el respaldo a ese proceso con su asistencia y calidad en el voto el próximo 3 de febrero. Y tenemos esa seguridad, que no habrá la menor brecha aquí para que a la hora de demostrar el próximo 3 de febrero, una vez más, el pueblo dé ese veredicto final de apoyo a nuestra revolución. Los candidatos a diputados y a delegados provinciales por el distrito número 1 del municipio de Guantánamo, durante la jornada, entre otros sitios, visitaron el Hospital General Docente Dr. Agostino Neto, el Instituto Vocacional José Maceo, una fábrica de tabacos y la empresa poligráfica Juan Marinelo, así como intercambiaron con profesores y estudiantes de las universidades del territorio. En los diálogos sostenidos en igualdad de condiciones, los electores tuvieron oportunidad de conocer más de cerca los méritos y capacidad de quienes el pueblo nominó mediante sus organizaciones de masas para representarlos en los órganos superiores de poder estatal en la nación y la provincia. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba asumirá este 28 de enero, aniversario 160 del natalicio de José Martí, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, informó a la prensa el viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, antes de viajar a Chile, donde sesionará la cumbre de ese mecanismo integracionista regional. ¿Cuáles son los retos de Cuba para esta presidencia? Mira, sin duda alguna, y el general de ejército en diciembre, en la clausura del periodo de sesión de la Asamblea General, dejó muy claro de que la presidencia pro tempore de la CELAC es una gran responsabilidad para Cuba. Y esa responsabilidad está dada porque a nosotros nos corresponde en medida apreciable empezar el proceso de consolidación de la CELAC. Mira, no se puede pretender que una organización que tiene un año esté ya consolidada y esté en pleno funcionamiento. Y ello demuestra también que todos los intentos que el gobierno de los Estados Unidos realizó durante más de 50 años para aislar a Cuba han fracasado estruendosamente. La CELAC, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe, es la más alta expresión de la voluntad de unidad en la diversidad. En lo sucesivo, está llamada a fortalecer vínculos políticos, económicos, sociales y culturales sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad.
un espacio de construcción soberana donde se concretan 200 años de independencia. En próximas emisiones continuaremos informando. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el presidente Chávez ha estado consciente y sereno durante las fases de su tratamiento posoperatorio. Narró el complejo proceso posoperatorio del mandatario venezolano y la visita efectuada por el equipo político del gobierno a Cuba. Fuimos a visitar, estuvimos con él un rato, conversamos, lo actualizamos sobre las distintas situaciones del país, ¿no? En términos generales lo vimos muy tranquilo, muy sereno, muy consciente de todas las fases por las que ha pasado en el postoperatorio. Y bueno, nosotros somos muy optimistas, además tenemos gran fe en que el presidente termine de superar las secuelas del postoperatorio y los temas que ha tenido de afectación respiratoria. Dijo estar en consulta permanente con el equipo médico que atiende al presidente. Quizás en los próximos días, ya con la reunión con los equipos médicos, la relación permanente que mantengamos con ellos, se podrá dar una respuesta un poco más cerca de la realidad de cuál pudiera ser la evolución del presidente Chávez para las próximas semanas y en qué momento pudiera estar en condiciones de volver a Caracas. Se refirió a la atención permanente de Fidel y Raúl a la salud del presidente Chávez. La consagración que tiene el comandante Fidel Castro en la atención de la salud, en la atención de la familia del presidente Chávez, el vínculo directo con los médicos. Prácticamente todos los días el comandante Fidel Castro está en el hospital, está cerca de los médicos, está cerca de los familiares, está atendiendo y saludando al presidente Chávez. Y bueno, eso hay que agradecerlo desde el punto de vista humano. Y con el presidente Raúl Castro también. El vicepresidente venezolano agradeció al equipo médico que atiende al presidente Chávez por su dedicación y consagración. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El canciller venezolano Elías Jagua sostuvo encuentros con sus homólogos de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño. El diálogo continúa el rumbo fijado por el comandante Chávez en este nuevo periodo presidencial de fortalecer la patria grande. Los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron una serie de acciones para afianzar sus relaciones bilaterales, principalmente en la zona fronteriza común. Hemos explorado temas conjuntos en materia de la seguridad de una frontera, el intercambio cultural, intercambio tecnológico, el desarrollo económico productivo de la frontera. Transmitir toda la solidaridad al gobierno venezolano, al pueblo venezolano y rogar por la salud del presidente Chávez. Esperamos que se recupere, hemos tenido noticias que ha habido una recuperación. También el canciller venezolano se reunió en las últimas horas con su homólogo ecuatoriano. En todo este proceso de integración latinoamericana, ese camino que hemos avanzado lo vamos a continuar con el impulso que Elías Jagua le seguirá dando a la relación bilateral entre Ecuador y Venezuela, dos países hermanos. El canciller Elías Jagua confirmó la asistencia de su país los días 26 y 27 de enero a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que sesionará en Santiago de Chile. Giovanni Noguet, Redacción Internacional. Luego del primer receso del tercer ciclo de la mesa de diálogo instalada en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el grupo guerrillero continuó exigiendo a su contraparte explicaciones sobre la actual política agraria que consideran entreguista al capital transnacional. A través de un comunicado divulgado este viernes, las FARC-EP ilustraron el reparto desigual de la tierra en Colombia y afirmaron que pedazo a pedazo se está feriando el país entero. Denunciaron además que lo que el gobierno considera una oportunidad, la propiedad extranjera de miles de hectáreas nacionales, es en verdad la causa de la desnutrición del 12% de la población y de la muerte de 5.000 niños anualmente. Ojalá tengan el valor ciudadano de darle algunas explicaciones ciertas al país, porque hasta el momento lo que se le ha entregado al pueblo es una notificación de que ninguna de las opiniones que se están vertiendo
en la mesa de conversaciones, en los foros y en los espacios de participación del proceso de paz, será tomada en cuenta porque, según palabras del ministro, el gobierno, desde un comienzo y ahora, tiene una política agraria que, comillas, impulsará, haya o no negociaciones con las FARC, y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe, que es lo mismo que decir los derechos de los despojadores. Luego del anuncio del presidente Santos sobre la posible refrendación de lo pactado entre las partes en La Habana, el gobierno no ha emitido ningún nuevo pronunciamiento. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos, 3 encuentros vespertinos animaron la jornada beisbolera de hoy. En el Huelga, jonrón de Eriel Sánchez en el 10º propició que los gallos de Yosvani Aragón se quitaran la barrida de encima al aventajar a Granma 3-2. 9º cuadrangular de Alfredo Despén, líder. Omar Guardarrama archivó su primer éxito, César García su segundo fracaso. Los tuneros completaron limpieza sobre Artemisa en el Mella, 7 anotaciones por 1. Fórmula ganadora Wisney Bermúdez, Carlos Juan Viera. Perdió Miguel Laera. En el Cándido Camagüey inclinó la balanza a su favor en el tope contra Guantánamo al imponerse 6-0. Jorge Luis Ruiz ganó, perdía Frank Navarro. Nos dicen Guerrita y Rómulo que del parque la sacó William Luis por los del patio. En estos momentos juegan en el Calixto García Santiago Holguín, choque que va a transmitir Telerebelde. 6 miembros de la familia del boxeo cubano se encuentran en Roma recibiendo talleres de categorización en distintas ramas. El colega Milton Díaz Canter nos amplía. La Escuela Cubana de Boxeo no solo se hacía sentir dentro del cuadrilátero. Allende las 12 cuerdas, especialistas criollos del deporte de los puños, brillaron junto a las memorables leyendas boxísticas formadas por el deporte revolucionario cubano durante los últimos 50 años. En esta lucha por rescatar espacios, 6 especialistas cubanos en materia de boxeo se encuentran en Roma, donde participan en diversos talleres de categorización de la Asociación Internacional de Boxeo, IBA. La nómina la encabeza el doctor Alcides Zagarra, asesor técnico de la Federación Cubana de Boxeo, Raúl Fernández, entrenador del equipo nacional, y Jesús Domínguez, jefe de la cátedra de boxeo del Instituto Superior de Cultura Física, Manuel Fajardo. También viajaron a la capital italiana Juan Milán, de la Comisión de Jueces y Árbitros, el doctor Bálvaro Gutiérrez, por la parte médica, y Francisco Llopis, metodólogo nacional de boxeo. Por último, informarles que ya partió de La Habana el señor Marius Visser, titular de la Federación Internacional de Judo, tras una breve pero fructífera visita. La celebración de un Grand Prix el venidero año en nuestra capital, la donación de tatamis y judogis y el apoyo a la cobertura televisiva de grandes eventos formaron parte de su agenda de trabajo. Y bien amigos, hasta aquí el deporte. Gracias, Julita. Convoca el MINFAR a los jóvenes nacidos en el año 1997 a formalizar su inscripción en el registro militar. La inscripción en el registro militar constituye el primer paso de cada joven para su posterior incorporación al servicio militar activo y muestra de su voluntad de prepararse militarmente para la defensa de la patria. En correspondencia con ello y teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley número 224 del Servicio Militar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a todos los jóvenes varones nacidos en el año 1997 a formalizar su inscripción en el registro militar entre el 3 de enero del 2013 y hasta el 31 de marzo del propio año. La inscripción se realizará en el área de atención correspondiente a su lugar de residencia en los días y horarios establecidos por los comités militares provinciales y municipales. Para realizar la misma, cada joven presentará su carnet de identidad o tarjeta de menor, recibiendo como constancia el comprobante de inscripción. La cosecha de tabaco comenzó en Santi Espíritus, donde se prevé crecer más de un 20% con respecto a la pasada campaña. La cosecha tabacalera comenzó en Santi Espíritus con un buen vaticinio. Es posible obtener la mayor producción de los últimos 4 años. Por primera vez en casi una década, los vegueros de Santi Espíritus cumplieron en diciembre su plan de siembra, ascendente a 2.200 hectáreas. Otras 100 están a punto de quedar plantadas.
Una de las cosas que hemos logrado este año es que en el mes de noviembre, el 30 de noviembre, cerramos con el 70% de la siembra ya cumplida. Eso nos da más posibilidades de que los productores puedan coger más corte de capadura, que al final es lo que más rendimiento nos da al territorio central. En Santi Espíritu se acostumbra a recolectar el tabaco solo en palo, utilizando la cuchilla. Pero cada vez escasea más la fuerza de trabajo especializada y contratarla resulta muy caro. Por eso se pretende generalizar la tecnología conocida como sol ensartado, que se aplica en Pinar del Río. De esta forma puede emplearse a cualquier persona. Además se obtiene un mayor rendimiento, porque prácticamente no quedan hojas en el campo como sucede cuando se corta con cuchilla. Por el mayor uso de esta tecnología, la siembra temprana y la buena calidad de las posturas, los vegueros de Santi Espíritus pueden alcanzar las 2.600 toneladas de tabaco, 500 más que en la pasada campaña. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y una nueva política para el reciclaje de materias primas en el país fue aprobada en la más reciente reunión del Consejo de Ministros. El actual sistema se basa fundamentalmente en la aplicación de incentivos e instrumentos económicos y en la introducción de nuevos modelos de gestión. Estas decisiones responden al cumplimiento del lineamiento 235 del 6º Congreso del partido. La nueva política tiene como prioridad las inversiones relacionadas con el reciclaje de materias primas. A la par profundiza en el alcance de la responsabilidad social a aplicar en el sector productivo y en la población. Pero todavía la recogida de materias primas no es valorada lo suficiente por muchas personas. Sobre todo, un alto número de empresas e industrias no concientizan que el reciclaje es la mejor opción para disponer de los desechos generados por la sociedad. Una actividad que se autosustenta económica y financieramente. Hoy todavía se dan niveles importantes de materias primas que se vierten a los vertederos y no se recuperan adecuadamente. La ley de reciclaje, cuya puesta en vigor data de 1975, se actualiza. Incluye el estudio de la facultad estatal de decomisar los medios abandonados y la chatarra no declarada. Como elemento novedoso destaca también la incorporación de formas no estatales de gestión en las pequeñas y medianas fuentes generadoras. Creación de cooperativas, alquiler de medios de la empresa a trabajadores propios de la empresa que pasarían a trabajadores por cuenta propia y otras formas de trabajo no estatal. ¿Qué materia prima traen fundamentalmente? Cartón, papel, latica, cerveza, arroz. Eso es bueno para el Estado, para recuperar las materias primas y eso, para no desecharla y botarla. Las largas filas ante las casas de compras a la población, los almacenes abarrotados por la falta de espacio y una recogida en ocasiones demorada son algunos de los retos para la eficacia de la nueva política. Ante estas limitantes de recepción y almacenaje de manera experimental, se arrendarán locales destinados a casas de compra en varios municipios y se conformarán cooperativas para la recuperación de materiales reciclables en San José de las Lajas y Artemisa. A partir de la validez del experimento, podrá extenderse a todo el país. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sismo perceptible en Santiago de Cuba. Siendo las 5:13 pasado meridiano de hoy 18 de enero, la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo localizado en las coordenadas 19.83 grados latitud norte y los 75.62 grados longitud oeste a 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Santiago de Cuba a una profundidad de 35.9 kilómetros y una magnitud de 3.1 grados en la escala Richter. Se han recibido reportes de perceptibilidad en Baconao, La Gran Piedra, Río Carpintero, El Caney y Centro Urbano Abel Santa María, todos en la provincia de Santiago de Cuba. Hasta el momento no existen reportes de daños materiales ni humanos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy hemos tenido un día invernal en el occidente y centro del país. Lo más significativo ha sido que la temperatura, la mínima y la máxima, ese intervalo no ha superado o ha sido alrededor de 2 grados Celsius. Y las máximas que hubo hoy en algunas zonas de occidente y centro estuvieron en algunos lugares 21, 22 grados. Son valores que junto al viento
y junto a la nubosidad que tenemos han hecho que se sienta un día invernal frío. Sin embargo, el frente ahora está por Ciego de Ávila y se está disipando en su porción sur, porque la vaguada superior, que es la representación del tiempo en altura, pues se ha debilitado y por lo tanto el aire frío del continente ya no está penetrando como lo hacía ayer. Y eso quiere decir que las temperaturas durante este fin de semana no serán tan frías. Es más, van a subir algo, van a ser temperaturas frescas más bien y agradables y ligeramente frías por la noche. El pronóstico del tiempo entonces para las próximas horas será de cielo parcialmente nublado en el occidente, con temperatura mínima para esta madrugada entre 14 y 18 grados Celsius, y mañana un día fresco, agradable, con temperatura máxima de 24 y hasta 25 grados y cielo parcialmente nublado. En la zona central, pues ahí tendremos nublados y temperatura mínima 17 y 18 grados en la primera parte del día. Y bueno, tendremos por la tarde temperatura máxima de 24 a 25 grados con cielos parcialmente nublados. Fíjense que la lluvia es muy poca, si acaso algún chubasco aislado, fundamentalmente en zonas de la costa norte del oriente del país. Y habrá temperatura pues entre 17 y 20 grados con algunos nublados en la porción sur, cielos parcialmente nublados en la porción norte de las provincias orientales y por la tarde cielo parcialmente nublado, algún nublado ocasional, alguna llovizna o chubasco ligero y ocasional también. Y las máximas pues estarán entre 26 y 29 grados, no tan altas como los días anteriores por los vientos del nordeste que refrescan un poco el ambiente aquí. Los próximos días pues para el día 21 se espera un pequeño refuerzo en las condiciones invernales y por lo tanto, fíjense que pudiera entonces bajar ligeramente la temperatura. Pero en realidad, para todo el periodo de los próximos 3 días, tendremos temperaturas frescas y agradables y ligeramente frías solamente en la noche. Así que, mis amigos, hasta mañana y como siempre pasen una noche muy feliz. Y volvemos a las noticias del acontecer internacional. Tropas interventoras francesas junto al ejército maliense recuperaron hoy la ciudad de Diabali, ocupada por grupos radicales islámicos que controlan el norte de ese país africano. Funcionarios y residentes del lugar confirmaron que los ocupantes se retiraron de la localidad ubicada a 400 kilómetros de la capital. El gobierno informó también sobre la recuperación de la ciudad centro-oriental de Kona, considerada un punto estratégico para acceder a zonas norteñas de Mali, como Gao, Kidal y Tombuctú, bastiones de los insurgentes islámicos. Usuarios españoles de las redes sociales convocaron este viernes a una protesta frente a la sede del Partido Popular en Madrid para manifestar su indignación por los recientes casos de corrupción de dirigentes de ese partido en el poder. La protesta se realizó bajo el lema "Contra la corrupción, queremos fuera del gobierno a quienes nos roban impunemente". Los casos descubiertos dentro de la agrupación política liderada por Mariano Rajoy desataron la indignación popular en España. En su primer año de gestión, Rajoy se enfrentó a 2 huelgas generales de sindicatos y a protestas en las calles ante la recesión económica que afecta a ese país, donde el desempleo está por encima del 25%. Y ahora pasamos a otro tema. Con el interés de satisfacer en mayor medida las necesidades informativas de entretenimiento y facilitación social de distintos grupos poblacionales, la televisión cubana asume cambios en la parrilla de programación en sus 5 canales de alcance nacional. Los pormenores fueron dados a conocer la noche de este jueves. Autoridades de la televisión cubana anunciaron nuevos cambios en la programación desde este 20 de enero. Las principales transformaciones se centran en el día domingo. Telesur transmitirá en vivo su señal abierta todos los días de la semana por el Educativo 2 en los horarios de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y de 8 de la noche a 1 de la madrugada. El Educativo 2 durante la semana mantiene su programación infantil, así como espacios habituales y de nueva entrega producidos por el propio canal en el horario entre 4:30 de la tarde y 8 de la noche. Multivisión se convierte en un canal cinematográfico durante las jornadas de domingo con propuestas para diferentes públicos y en el caso de los niños con espacios de 2 a 6 de la tarde. El resto de la semana mantiene su programación habitual. Tele Rebelde los domingos incorpora la revista Domingo en Directo desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y mantiene el espacio dedicado a cine del recuerdo. Este canal durante la semana mantendrá su perfil mayoritariamente deportivo, donde entre otras propuestas se incluirá deporte nacional e internacional.
desde baloncesto y fútbol hasta béisbol. El canal educativo se convierte en Tu Música TV desde las 2 de la tarde de los domingos. Los espacios Palmas y Cañas y Cuerda Viva se incluyen en esta señal musical. El educativo mantiene las teleclases y fortalece su perfil educativo-cultural. A tono con esta iniciativa, este canal ofreció amplia cobertura a eventos como los festivales internacionales de ballet y cine, y próximamente lo hará con la Feria del Libro. En las noches de los martes, a través de esta señal, se transmitirá el espacio Escriba y Lea. Cuba Visión, en las jornadas dominicales, integra desde las 5 de la tarde una revista especial conducida por Raquel Mayedo. Entre tanto, los policíacos de la noche se transmitirán una vez concluido el noticiero estelar. Este canal mantendrá su programación infantil los domingos en el horario de la mañana, y en la tarde, si el niño de la casa quiere ver la TV, pues sintonice Multivisión. Cuba Visión se considera un canal generalista que aspira al entretenimiento familiar. Por este canal usted podrá ver ahora Pasaje a lo Desconocido los miércoles a las 9:45 de la noche, y al finalizar este espacio usted tendrá en la pantalla de su TV los seriales extranjeros que se transmitían los jueves. Cine de Nuestra América se transmitirá ahora los jueves a las 10 de la noche. La televisión cubana, coincidieron al señalar sus directivos, intenta satisfacer las demandas de los distintos públicos y por tal motivo ha comenzado a transformar la programación de los domingos. En los diferentes espacios promocionales de la televisión nacional usted tendrá más detalles. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenidos a este segmento de actualidad cultural. Como anunciamos en este espacio, a partir de hoy el Museo Postal Cubano exhibe la muestra Alicia Alonso, Arte y Filatelia. Momentos relevantes de la trayectoria artística de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso y de la institución que ella lidera se reflejan en la muestra Alicia Alonso, Arte y Filatelia del artista Idalio Mederos Boza. Un recorrido que va desde el 1957, cuando la protagonista estrenara su versión de Coppelia en el Teatro Griego de Los Ángeles, hasta la conmemoración del 80 aniversario del debut escénico de Alicia en el Gran Vals de la Bella Durmiente del Bosque en La Habana, hecho que inspiró la última representación del ballet en la Filatelia. Cuán difícil es contestar todo lo que representa aquí todos estos compañeros con su trabajo e historia. Yo soy simplemente un ser humano que agradece a la vida de vivir y de estar con ustedes en este momento. Con esta muestra se conmemora el aniversario 70 del debut escénico de la prima bailarina absoluta en el papel protagónico de Giselle en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Museo Postal Cubano está ubicado en Avenida Independencia y 19 de Mayo, en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución. Y la muestra Joven Icay comenzó hoy la exhibición de algunas de sus más recientes producciones fílmicas en varias provincias del país. Las rutas del cine que hacen los jóvenes hoy se hacen visibles en una gira por todo el país. La muestra Joven Icay, de conjunto con la Asociación Hermanos Saiz, lleva a toda la isla algunas de las producciones exhibidas y premiadas en las muestras más recientes y también a sus realizadores. Como parte de las actividades del segundo congreso de la AHS, la gira propone la confrontación entre cineastas y espectadores y hace realidad la extensión cinematográfica del audiovisual joven en toda Cuba. Hasta el próximo 25 de enero, en cualquier provincia del país, la muestra se hace presente. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así termina este segmento de actualidad cultural. Buenas noches y buen fin de semana. Sometido a una sistemática labor de espionaje, José Martí utilizó disímiles mecanismos para proteger los documentos y cartas que escribía durante la organización de la guerra necesaria. Empleó seudónimos como Anahuac, D20 o Abel, con el que murió en combate. En la obra Los escudos invisibles, el historiador Raúl Rodríguez Lao nos presenta una faceta de la vida de Martí que tal vez usted no conocía. El apóstol concedió importancia a las actividades de espionaje y contraespionaje en las luchas por la independencia de Cuba. La guerra de independencia se organiza en esos 15 años teniendo en cuenta esto fundamentalmente,
que estoy diciendo en cuanto a la actividad de espionaje que se está haciendo contra Cuba, contra el espionaje español y contra el espionaje de Estados Unidos a través de la agencia Pinkerton, que le colocó 7 agentes, 7 espías que andaban detrás de él, sobre todo desde abril hasta agosto de 1880, cuando él estaba dirigiendo la Guerra Chiquita y cuando sustituyó al general Calixto García al frente del Comité Revolucionario. Era necesario ver lo que Martí pensaba, lo que Martí hacía, lo que Martí estaba decidiendo. Y Martí los burló a todos esos agentes con una genialidad extraordinaria. Martí era un hombre muy creador, con una capacidad y con un instinto tremendo para estas actividades. El más universal de los cubanos caracterizó personajes y utilizó con maestría claves, cifrados y seudónimos para dirigir y organizar la guerra necesaria. Se da cuenta que los españoles nos vencieron porque empezaron a utilizar el espionaje para dividir a los cubanos, el divisionismo, el diversionismo, campaña entre generales negros y generales blancos, entre generales pobres y generales ricos, penetrar, sobornar para liquidar la revolución, dividir en una palabra. Y él se da cuenta que esa fue una de las causas principales por la cual nos derrotaron los españoles. Y se dispuso a enfrentarlo. ¿De qué manera? Organizando él un sistema de inteligencia y contrainteligencia. Él incluso le tenía agentes cuidando a Máximo Gómez, a Antonio Maceo, a tanta distancia porque estaban en países diferentes. Y a veces le hablaba, hay un hombre que se le está acercando a usted con malas intenciones. Otra faceta martiana que demuestra la grandeza de un hombre que comprendió a tiempo que hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la afirmación de Machado Ventura de que el próximo 3 de febrero el pueblo dará un respaldo rotundo a la revolución. El anuncio de que Cuba asumirá el 28 de enero la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Las declaraciones de Nicolás Maduro sobre el estado de salud del presidente Chávez y su agradecimiento a los líderes cubanos y al equipo médico que atiende al mandatario. Y los disímiles mecanismos de seguridad que utilizó nuestro héroe nacional, José Martí. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos un excelente fin de semana. Sí, gracias por su compañía, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.